Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos bien. Después de haber visto el video de los límites y las fronteras entre Argentina y sus países vecinos, vamos a continuar con lo que nos corresponde. Vimos lo que es la porción emergida de Argentina, es decir, todas las cuestiones que están sobre la superficie. Ahora vamos a dedicarnos a la porción oceánica, que es la otra parte que nos faltaba ver. Decidí hacérselos en un video separado a fin de que sea mucho más práctico. El video anterior era un video de repaso, también explicativo, pero decidí hacerlo de manera separada, primero para que no sea tan largo y segundo para que lo podamos entender mejor y ver la diferenciación entre la porción emergida y la porción oceánica. En este video lo que vamos a ver es puntualmente la porción oceánica desde los diferentes puntos de vista y vamos a tratar el tema de Malvinas y el tema de la Antártida. Bueno, vamos a iniciar haciendo una caracterización de las particularidades de Argentina. Este posee un amplio frente que tiene contacto con el Océano Atlántico y se extiende alrededor de unos 5.000 kilómetros de longitud, desde el límite exterior del Río de la Plata hasta el Canal de Beagle en el límite con Chile. Esta porción oceánica está integrada por tres elementos que son las masas oceánicas, que van a cubrir todo el margen del continente, los fondos marinos, que se corresponden con el margen continental, y por último las islas que van a emerger de este margen continental. Vale aclarar que el margen continental es una prolongación por debajo del agua, es decir, una prolongación sumergida de la masa continental de los estados ribereños, es decir, de los estados que tengan contacto con el océano. Está constituido por todo el lecho y el subsuelo de la plataforma, y ahora vamos a ver que incluye diferentes sectores. Como les comenté hace un rato, las islas que van a emerger de este margen continental forman una parte fundamental de la porción oceánica. Bueno, otro de los sectores que van a formar parte de la porción oceánica son las masas oceánicas, que se corresponden a las aguas del Océano Atlántico Sur, llamadas el mar Argentino. Desde el punto de vista jurídico, existen tres franjas a partir de la línea de base, es decir, de la línea de costa, que son el mar territorial, la zona contigua y la zona económicamente exclusiva o mar patrimonial. Bueno, en este dibujo que les dejé puesto en pantalla podemos ver cómo desde la línea de costa, es decir, desde la playa hasta las 12 millas náuticas, encontramos lo que es el mar territorial. Desde esas 12 millas náuticas, si le sumamos otras 12, encontramos lo que es la zona contigua. Y desde la línea de base, o sea, desde la línea de costa hasta las 200 millas náuticas, encontramos lo que es la zona económicamente exclusiva. En esta última zona, que se extiende, como dijimos, hacia las 200 millas marinas o millas náuticas, la Argentina tiene derechos soberanos, es decir, derecho a hacer ejercer su poder y su control en relación con la exploración, explotación, conservación y administración de todos los recursos naturales, que allá en ese lugar puede extraerlos, comercializarlos y demás. También se establece que los excedentes de estos recursos que la Argentina, por ejemplo, no puede explotar por falta de tecnología, pueden explotarlos otros países siempre y cuando sigan las normativas establecidas por la Argentina. Sin embargo, hay un claro problema en la milla 201, porque en este lugar hay presencia de barcos extranjeros, los barcos pesqueros, principalmente de países asiáticos, que realizan la sobrepesca de algunos productos. Claramente la Argentina, la Armada, la Fuerza Aérea y Prefectura deben hacer controles para evitar que esto suceda. Este control se hace mediante multas, se decomisan las capturas y demás para evitar la sobreexplotación en estas zonas. Bueno, y por último, como la última sección de la porción oceánica, tenemos lo que son los fondos oceánicos. El estudio de estos fondos puede hacerse básicamente desde dos puntos de vista, el geológico y el político o jurisdiccional. Desde el punto de vista geológico, se considera que estos fondos oceánicos son una prolongación natural de las masas continentales por debajo de la superficie del nivel medio del mar. Están integrados por tres elementos, que son la plataforma, el talud y la emersión continental.
En esta imagen que les pongo en pantalla, que también es la que tienen en el libro, vemos cómo aparecen diferentes secciones dentro de los fondos marinos. Ahí aparecen bien delimitadas lo que es la plataforma, el talud y la elevación continental. Vemos como el continente emergido llega hasta el límite de la playa, en donde comienza el continente sumergido. Este es otro gráfico que les puede servir para analizarlo de la misma manera. Cualquiera de los dos que vean va a estar bien, no hay ningún problema. Bueno, como habíamos dicho, tenemos como sectores integrados a los fondos oceánicos, la plataforma, el talud y la emersión continental. La plataforma se va a extender desde la línea de costa hasta donde cambia abruptamente la pendiente, ¿sí? Que ese cambio abrupto de la pendiente es lo que se denomina el talud. Argentina es uno de los países con mayor plataforma junto, por ejemplo, a Estados Unidos y a Brasil. Después tenemos el talud. El talud es la continuación geológica de la plataforma, pero con una pendiente mucho mayor. Y por último tenemos la emersión continental, que es el borde externo, es decir, el borde que se encuentra más hacia afuera, el límite del margen continental. Hasta donde llega el margen continental, esa es la emersión. Obviamente toda esta zona tiene una gran riqueza económica, ¿sí? Ya que es un área cubierta por sedimentos y que presenta hidrocarburos, depósitos de gas, entre otras cuestiones. Por eso tiene un valor tan importante para los países, ya que permitiría su desarrollo económico. Lo que les acabo de explicar recién tiene que ver con los fondos oceánicos desde el punto de vista geológico. Ahora vamos a analizar los fondos oceánicos, pero desde el punto de vista político o jurídico. De acuerdo a lo que estableció la Convención del Mar, todos los países que tengan un frente que den a los océanos pueden ejercer dominio de los fondos marinos teniendo en cuenta dos tipos de procedimientos diferentes para establecer sus límites. Uno de los principales mecanismos tiene que ver con la extensión desde el límite hasta las 200 millas náuticas y el segundo procedimiento tiene que ver con extenderse desde el margen continental con una distancia de 350 millas marinas o millas náuticas. Existen otros mecanismos, pero los más implementados son estos dos. Acá en pantalla lo que vemos es la posible ampliación del mar territorial argentino. Tradicionalmente, la extensión actual es lo que aparece pintado en celeste de manera continua. Todo eso se corresponde con la extensión actual, que en el caso de Argentina adoptó la primera opción, que son la extensión hacia las 200 millas marinas. Lo que aparece en rayitas azules es la expectativa o lo que se quería, que ahora ya se estableció, extender, que son las 350 millas náuticas. Bueno, acá lo que vemos, como les enuncié, es la ampliación de la plataforma marítima, ¿sí? Donde vemos que se agregaron alrededor de 1.700.000 kilómetros cuadrados, que representa un 35% más de la superficie actual. Es decir, que se extendió un 35% más de lo que en el mapa anterior aparecía todo pintado en celeste. Tenemos el límite exterior del Río de la Plata hasta el límite marítimo internacional con Chile, aparecen ahí los dos sectores marcados, el límite marítimo internacional. También aparece el límite exterior de la costa hasta las 200 millas náuticas. ¿Se acuerdan que eso era la extensión principal que tenía Argentina, que aparece en un celeste mucho más clarito, rodeando el mar argentino y demás? Y después aparece el nuevo límite exterior de la plataforma continental. ¿Ven cómo se extendió? Aparece una primera zona pintada en celeste más claro y otra zona pintada en un celeste un poco más oscuro. Esas zonas sumadas son lo que se ha extendido de la plataforma continental. Lo mismo sucede con las islas, tanto las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y las Islas Malvinas. Toda esa zona se suma para dar un total de un 35% más de superficie. El hecho de que se haya podido extender la plataforma continental, como lo vimos en el mapa anterior, surge desde el año 1997, cuando se crea la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, COPLA, en la cual lo que se buscaba era el trazado del límite, ¿sí? Del límite exterior, para lo cual debían realizarse una serie de estudios
geofísicos, geológicos, hidrológicos para obtener datos que sirvan como información para la elaboración de esta propuesta realmente y poder establecerla y reclamar mayor superficie marítima, ¿no? Entre ellos podemos encontrar la recolección de diferentes datos sísmicos, mediciones de profundidad, entre otras cuestiones. Toda esta información que se había recolectado debía ser presentada ante las Naciones Unidas, pero se venció en una primera instancia en el año 2005. Finalmente lograron que se le otorgara a la Argentina una prórroga hasta el año 2009. Un año antes, Argentina terminó lo que eran los relevamientos marítimos e entregó los datos científicos para poder realizar la nueva delimitación. Es importante entender y tener bien presente que toda el área que se encuentra alrededor de las Islas Malvinas, que está en conflicto, quedará preservada por la ONU, por las Naciones Unidas, hasta que se resuelva el conflicto, ¿sí? Ya que la Convención establece que ningún país puede efectuar una reclamación unilateral sobre un territorio cuya soberanía todavía esté en disputa con otro Estado. Bueno, uno de los temas centrales, como les dije que íbamos a analizar, y haciendo referencia y alusión a la fecha en la que nos encontramos, y con el tema en relación, son las Islas Malvinas. En imagen vemos un mapa de las Islas Malvinas, que son claramente un archipiélago y tienen una superficie de alrededor de 11.000 kilómetros cuadrados. Estas islas están integradas por dos islas mayores, una es la Gran Malvina, que se encuentra al oeste, y Soledad, que se encuentra al este. Ambas están separadas por el canal de San Carlos. Las Islas Malvinas, formadas por estas dos islas mayores, no se encuentran solas, sino que están acompañadas por islas de menor tamaño, aproximadamente alcanzan unas 200. Debido al aislamiento y a la distancia respecto del resto del país que está emergido, estas son islas continentales, ya que emergen del margen continental argentino. Acuérdense que el margen continental argentino era una prolongación del continente por debajo del nivel medio del mar. Bueno, Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas basándose en una serie de apartados o postulados particulares. Acá en pantalla les puse un listado de algunos los más relevantes y los vamos a ir analizando. Uno de ellos tiene que ver con la contigüidad geográfica. Las Islas Malvinas están cerca o a escasa distancia de la Patagonia Argentina, lo cual sería un motivo por el cual podríamos reclamar la soberanía sobre las mismas. Por otro lado, tenemos la continuidad geológica. El archipiélago está ubicado dentro del margen continental argentino, como les dije que era una prolongación del continente por debajo del mar. Después tenemos la herencia, que es uno de los factores más importantes. La Argentina, con la Revolución de Mayo de 1810, hereda de España todos aquellos territorios que estaban bajo jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata. Esto se basa en el principio de poseerás lo que poseías, es decir que nosotros heredaríamos las Islas Malvinas luego de la independencia. En cuarto lugar, tenemos la ocupación y la administración. Desde 1811, la Argentina ocupó las islas de manera pacífica, casi ininterrumpidamente, y eran administradas por las autoridades que fueron designadas desde Buenos Aires. Por último, tenemos lo que es la usurpación. Las islas fueron usurpadas por el Reino Unido en el año 1833, expulsando a todas las autoridades y los habitantes argentinos de la isla. Esta metodología o este accionar responde a una política imperial para controlar las rutas marítimas internacionales a partir de la dominación de pequeños lugares alejados del Reino Unido que tienen un gran valor estratégico, ¿sí? Es una herramienta, un arma para obtener diferentes territorios alejados de su posición local. Esto es un dato que me parece también relevante, cómo los residentes votaron masivamente para seguir bajo el dominio británico. Obviamente las personas que estaban ahí no eran argentinos, sino que habían sido expulsados, por lo tanto es obvio que iban a pretender continuar siendo pobladores de Gran Bretaña. La Argentina presentó su reclamo sobre las Malvinas en diferentes organismos internacionales.
La ONU declaró en 1965 la existencia de una disputa sobre la soberanía entre ambos países. Tanto el Reino Unido como Argentina fueron instados a poder resolver este problema mediante negociaciones, siempre teniendo en cuenta los intereses de los isleños, de las personas que vivían en las Islas Malvinas. El Reino Unido se basaba en el principio de autodeterminación de los pueblos, es decir, respetar los deseos de los pobladores que se habían manifestado en favor de continuar siendo británicos. La Argentina sostiene que esto obviamente no debe aplicarse, porque para ellos la población que vive en las Malvinas se trata de un grupo trasplantado, no un grupo autóctono. Es decir, que no es un grupo que estaba ahí, sino que se trasladaron desde Gran Bretaña. El conflicto no lograba resolverse, por lo tanto, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, apoyó la reivindicación nacional de la soberanía sobre las islas e insistió en que los gobiernos respetaran el acuerdo de la ONU y mantuvieran negociaciones de forma pacífica, pero esto claramente no iba a darse. El conflicto bélico se desarrolló en el año 1982 y rompió con todas las cuestiones diplomáticas y las negociaciones pacíficas que venían dándose y por lo que la ONU también venía reclamando y la OEA también. En pantalla aparecen las causas y las consecuencias de la guerra y las grandes pérdidas que tuvo principalmente para la Argentina. Años más tarde, en la década de los 90, se vuelven a reanudar las relaciones diplomáticas y el comercio entre ambos países, pero el Reino Unido se niega a negociar con Argentina sobre la soberanía de las islas, a pesar de los pedidos de la ONU, que también está respaldada por la amplia mayoría de las naciones del mundo. Igualmente, y a pesar de esta negativa, Argentina continúa reclamándolas. Uno de los mayores riesgos que corre la Argentina es que el Reino Unido convierta a las Islas Malvinas en un país independiente, que obviamente no sería otra cosa que un satélite que respondería a los intereses del Reino Unido principalmente. También dependería económica y políticamente del Reino Unido. Otro de los temas principales que vamos a trabajar en este video tiene que ver con la Antártida Argentina. Acá en pantalla les dejo un mapa de la Antártida para que lo podamos ver y analizar juntos. Como vemos, la Antártida se encuentra comprendida entre los meridianos de 25 grados y 74 de longitud oeste y el paralelo de 60 grados de latitud sur con vértice en el polo sur. La delimitación, o para poder demarcar el territorio de la Antártida Argentina, lo que se hizo fue una extensión de los puntos extremos este-oeste del territorio y el polo sur. En 1948, Argentina dio a conocer su reclamo sobre el territorio antártico basándose en una serie de argumentos. Bueno, dentro de estos reclamos encontramos lo que es la proximidad geográfica por la escasa distancia que hay con el continente americano. Segundo, la continuidad geológica, porque la cordillera de los Andes reaparece en la península antártica con el nombre de Antartandes. En tercer lugar, la ocupación permanente e interrumpida de los servicios meteorológicos y de investigación desde 1904, la herencia por parte de los territorios de España, la participación de actividades foqueras desde sus inicios, es decir, de protección, y los trabajos científicos cartográficos de exploración y mantenimiento de forma permanente y continua. Todos estos son los puntuales hechos por los cuales la Argentina va a reclamar soberanía sobre un sector de la Antártida. El continente antártico está sometido a lo que se conoce como el Tratado Antártico, que se firmó en la década de los 60 y entró en vigencia un año después de su firma. Este tratado establece entre sus principales puntos algunos muy importantes y algunos que la Argentina venía desarrollando. Dentro de lo que son los puntos que toca el Tratado Antártico, tenemos la utilización del continente solamente para fines pacíficos, libertad de investigación científica, cooperación internacional, protección y conservación de los recursos, prohibición de explosiones nucleares y eliminación de desechos contaminantes, no aceptación de nuevas reclamaciones territoriales. Todos estos puntos están dentro de lo que es el Tratado Antártico.
30 años después de puesto en vigor el tratado, en el año 1991 finaliza la vigencia de este tratado, pero se aprueba lo que se conoce como el Protocolo Adicional de Madrid. Uno de los hechos más importantes que tiene que ver con este protocolo es que las partes se van a comprometer a la protección global del medio ambiente antártico y a los ecosistemas que se encuentran allí. Este protocolo intenta designar a la Antártida como una reserva natural. Este protocolo cuenta con 5 anexos y también algunos acuerdos que lo complementan. Dentro de los 5 anexos principales encontramos la evaluación del impacto sobre el medio ambiente, conservación de flora y fauna, eliminación y tratamiento de residuos, la preservación de la contaminación marítima y los sistemas de áreas protegidas. Dentro de los acuerdos complementarios tenemos las medidas para la protección de la flora y la fauna antártica, en donde se establecen zonas especiales de conservación. Por otro lado, la conservación de las focas antárticas, en donde se establecen límites para las capturas y temporadas de veda, y también la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marítimos Antárticos, que lo que busca es proteger a las poblaciones de peces, moluscos y todo tipo de especies de organismos vivos, como por ejemplo las aves, ballenas, focas y demás. Chicos, hasta acá llegamos, hicimos un repaso, una explicación de los límites internacionales y las fronteras en el video anterior, y en este ya avanzamos un poco más con lo que tiene que ver puntualmente con la porción oceánica de nuestro territorio. Analizamos el caso de Malvinas y el caso de la Antártida y tratamos de entender un poco estas cuestiones de la porción oceánica. Algunos puntos son un poco más complejos, así que les recomiendo que escuchen el video quizás 1 o 2 veces, más la lectura del libro para poder comprender las cosas en mayor profundidad. Si llegan a tener dudas o consultas, ya saben, como siempre, me las pueden dejar en los comentarios para que se las responda. Con este video, más la lectura del libro, como siempre les digo, vamos a poder realizar las actividades siguientes. Así que bueno, tienen como tarea hacer el cuadro de los conflictos limítrofes y territoriales. Si bien ya tenían una actividad al respecto, prefiero que hagan también ese cuadro para que nos quede más sintetizado y claro, y para ustedes sea mucho más fácil cuando tengan que estudiarlo. Bueno, espero que estén todos bien y no se olviden que si tienen dudas o consultas me lo pueden hacer sin problema.